Muy buenos días. Para mí es un gusto poder compartir nuevamente con todas las personas, con todos los asistentes. Y como digo yo siempre, al inicio y al final de mis intervenciones, yo no espero que esto les guste, espero más bien que les sirva y que sea de pertinencia para el trabajo que ustedes están desarrollando. Entonces, sin más ni más, arranquemos. La mirada del optimismo en la educación y la crianza. Hay una pregunta que uno muchas veces se formula y es: ¿aló? Listo. Tus deseos son órdenes. Perfecto. Hay una inquietud que uno muchas veces se formula y es: aquellos chicos y aquellas chicas que de pronto no se ven imbuidos en situaciones como riesgo de suicidio, consumo de sustancias, trastornos alimenticios u otras amenazas más que se ciernen sobre nuestros jóvenes hoy en día, ¿acaso es que están armados exclusivamente de un escudo protector que los hace invulnerables frente a esto? ¿O también están expuestos a factores de riesgo, solo que ellos lo saben lidiar o manejar de una forma diferente? Pues intentaremos responder un poco a esta pregunta. Yo voy a ofrecerles 3 miradas que nos conducen como punto final el optimismo. Y voy a complacer las expectativas de algunos y a no complacer las expectativas de otros. Cuando hablamos del optimismo, no es simplemente, optimista no es el que está en medio de una carrilera, un tren viene al frente y va a decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Eso no es optimismo, eso se llama eso, lo dijeron por acá, entonces simplemente parafraseo, eso es estupidez. No, el optimismo no es eso. El optimista es el que ve el tren, sonríe y se echa a un lado y deja que el tren pase. Bueno, entonces vamos a ver esas 3 miradas. La primera, la mirada de la resiliencia. ¿Dónde comienza esto? Esto comienza con 2 investigadoras en el año 55 en unas islas del archipiélago de Hawái. Ellas estaban haciendo un estudio con 800 niños y analizando las situaciones adversas en las cuales estos chicos vivían. Un estudio longitudinal de más de 30 años y un estudio de 30 años, déjenme decirles, eso es en términos de investigación, eso es un Rolls Royce. Porque hacer estudios longitudinales de eso no es fácil, no es sencillo, no es barato, es un lujo casi. Y ellas se dieron a la tarea de hacer este trabajo y el foco era la psicopatología. ¿Cuáles eran esas condiciones que favorecían el desarrollo de psicopatología en estos niños? Lo interesante es que en el seguimiento encontraron una serie de adultos, entre comillas, normales. Utilizo la palabra normal porque es la que más se utiliza, pero yo hablaría, o más bien emplearía el término adultos sanos. Sano y normal no es lo mismo. Normal es aquello de lo que más hay. Y no necesariamente la mayoría, por ser mayoría, corresponde a sanidad. Bueno, entonces, hubo unos adultos sanos. La pregunta es ¿por qué? Se supone que ellos tenían que haber desarrollado psicopatología, pero no lo hicieron. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Entonces eso obligó a mirar qué había sucedido con este grupo de adultos, que no fueron 2 o 3. En términos estadísticos no fueron unos outliers, datos fuera de la tendencia. Tampoco eran mayoría, pero eran datos que no se podían menospreciar. Se dieron entonces a la tarea de mirar qué pasó con ellos y acuñaron un término de niños con el síndrome de invulnerabilidad. Un señor lo definió como el desarrollo de personas sanas en circunstancias ambientales insanas. Así fue como se definió por primera vez esto de la resiliencia. Analizando, revolviendo, tamizando y haciendo muchos análisis de qué era lo que había permitido que estos
niños hubieran llegado a ser adultos sanos, hubo un factor común. Siempre estuvo presente un adulto significativo proporcionando apoyo afectivo. Fíjense, dice un adulto, no dice papá, no dice mamá. Podría ser un hermano mayor, podría ser un abuelo, podría ser un vecino, pero había un adulto, afectivamente hablando, con un carácter significativo, proporcionando apoyo. Esa fue una de las variables transversales que encontraron en sus investigaciones. Desde la academia hay dos tendencias en la forma de conceptualizar la resiliencia, y digamos que no hay un acuerdo, y yo menciono las dos. ¿Con cuál se quieren casar ustedes? Es de libre elección. Una mirada es ver la resiliencia como habilidad, destreza, competencia, es decir, como un atributo del individuo. La otra mirada es más como un conjunto de circunstancias o atributos, pero sobre todo externos al individuo. Voy a faltar un poco a las normas de elaboración de PowerPoint, que dice que no debe haber demasiado texto, pero me daré la excepción. Cuando hablamos de competencia, de la mirada de la competencia, nos dice que es la habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva, que es algo que tiene el individuo. La definición como conjunto de atributos pues es esta extensión, pero me centro en un punto. Posibilitan tener una vida sana en un medio insano. Vuelve y se repite. Entonces uno diría, oiga, entonces Colombia sería un laboratorio maravilloso para el estudio de la resiliencia. Entonces va uno a ver, y sí, claro que lo sería. De hecho, por eso yo cada vez entiendo más por qué se dice que Colombia es un país que está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Pero por qué? Porque es que es un milagro que las cosas no estén peor. No, de verdad, científica no es la explicación. Eso ya obedece a otra esfera, a otro nivel. Porque aquí tenemos unas condiciones idóneas, perfectas, para que tuviéramos más psicópatas. Los tenemos, pero deberían ser más. O por decir algo, ¿ustedes saben desde hace cuánto se consume heroína aquí en Colombia? ¡Bú! ¿Y por qué no vemos cada fin de semana los parques llenos de jeringuillas? ¿Y por qué no los fines de semana no están inundados los servicios de urgencias con chicos o chicas que mueren por sobredosis? Sí, claro, hay gente que se muere por sobredosis por heroína, pero no masivamente como ocurre en Nueva York o como ocurre en Madrid o como ocurre en Ámsterdam. Entonces parece ser que hay algo que tenemos en nuestro entorno que nos protege frente a esta circunstancia adversa. Entonces ahí es donde uno empieza a entender cuál es la importancia de estos conceptos. Ambientes favorecedores de resiliencia. Presencia, el primer elemento, presencia de adultos disponibles, confiables y atentos a las necesidades del niño. Fíjense, habla de adultos, no está diciendo obligatoriamente que papá y mamá. Y aquí le hago un poco de refresco la intervención que el doctor Eslava hacía el año pasado. Los abuelos están de regreso. Pues los abuelos hoy tienen un papel protagónico en el desarrollo de los niños y de las niñas. No son simplemente un estorbo, no, están teniendo un papel protagónico. Entonces, que haya adultos disponibles y atentos a las necesidades de los niños. ¿Qué otro aspecto es favorable en el ambiente? Expectativas altas y ajustadas a la edad del niño. Pues yo la verdad no tengo nada que decir sobre esto. La doctora Lina Saldarriaga ya lo dijo todo esta mañana. Aquí el único punto que debo señalar es las expectativas ajustadas. ¿Por qué? Hay veces que le ponemos la vara muy alta a los niños y esperamos cosas de ellos que definitivamente no lo pueden hacer.
Y no lo pueden hacer no porque los subestimemos. Su desarrollo cognitivo o su desarrollo social no permite dar esa respuesta que nosotros estamos esperando. Entonces, altas expectativas hacia ellos, sí, pero ajustadas obviamente a su capacidad. Creación de oportunidades de participación. Vean, créanme, yo no me senté con la doctora Línea, bueno, usted va a decir esto acá y después yo voy a decir esto acá, no. Ella dijo lo que dijo por su parte y yo estoy diciendo lo que estoy diciendo por mi parte y ¡pum! ¡Qué casualidad! Coincidimos. Bueno, eso no tiene nada que ver con el hecho de que ella haya sido estudiante mía, no, no tiene nada que ver. Yo fui profesor de ella de estadística, no sobre estas materias. Bueno, crear oportunidades de participación. Asignarle y darle a los niños responsabilidades y que cumplan con ellas. Y no el viejo truco de tú lo haces, lo hiciste mal, entonces quite y lo hago yo. ¿Cómo va a aprender a hacerlo si usted siempre lo está reemplazando? Pero ¿y si lo hace mal? ¿Y qué? ¿Y es que usted lo hizo bien a la primera o qué? ¿Cómo así? Pues que lo haga mal todas las veces que sea necesario, ¿hasta qué? Hasta que lo haga bien. ¿Sí? En la fuerza de la repetición es donde está la perfección. En la fuerza de la repetición es en donde está la perfección. Cuando lo empezamos a hacer 1 y 2 y 3 veces y de ensayo a ensayo vamos mejorando. Entonces, darle a los chicos oportunidades de participación. Y entendamos una cosa, el hecho de que ellos, por ejemplo, tengan una responsabilidad en las labores domésticas no es un favor que le están haciendo a mami, es una obligación. Lo que pasa es que para nosotros, quienes nacimos en el entorno urbano, eso nos cuesta trabajo entenderlo, porque nosotros desarrollamos una idea un poco, el calificativo se lo dejo a ustedes, un poco suspensivos, es que tu única responsabilidad es estudiar. Falso. Estudiar es una de tus responsabilidades, no la única. ¿Cómo es en el campo? En el campo era necesario tener muchos hijos, 10, 15, 20. Usted vaya y acompañe a su papá al ordeño, usted acompañe a sus hermanos a herrar los caballos, usted vaya con sus otros hermanos a capar este toro, y usted vaya allá a poner la cerca, y usted vaya y trae los chamizos para iniciar el fogón. ¿Y qué pasa si no traigo el chamizo? Fácil, no se puede prender el fogón, la mamá no puede calentar el puchero, usted y sus hermanos y todos no comemos. ¿Quiere no comer? No, entonces vaya por los chamizos, ya entendí. No era un favor que se le hacía a papá y a mamá, era una obligación de todos. Yo no sé a veces por qué la palabrita obligación como que causa tanto repelús. No, hay obligaciones y no hay nada de malo en ello. No vamos a sufrir ninguna atrofia, ni se nos va a reducir la autoestima, ni nada por el estilo. ¿Qué más tenemos? Yo no sé por qué aquí todo como que se expande o se encoge. Condiciones familiares que ayudan o favorecen en la resiliencia. No, ustedes definitivamente se pusieron de acuerdo con la doctora Lina, que no. Normas y reglas claras, justas, con respeto de las jerarquías. Es supremamente importante que haya un sistema normativo claro, justo y firme. Claridad, no me llegue tarde. Y el muchachito llegó a las 6 de la mañana, pero que 6 de la mañana es temprano. A ver, no me llegue tarde significa te quiero aquí a más tardar 10:30 de la noche. ¿Por qué las 10:30? 10, 11, no vamos a discutir ahorita la hora. La cuestión es especificar la hora, por ejemplo. Eso es claridad. Firmeza, lo que se promete lo cumple. Y si no estás dispuesto a cumplirlo, calladito te ves más bonito. Y justicia, a cada cual lo que se merece. Por fallas pequeñas, que la consecuencia sea pequeña. Y no que por fallas pequeñas le pegamos una crucificada al peladito. O lo contrario, por una acción loable de él, pequeña, entonces lo mandamos de viaje a Disneylandia. Hombre, no. Ahí podemos discutir mucho acerca de la proporcionalidad entre
conductas y las consecuencias, que no es fácil, no es sencillo, pero que no sea fácil y sencillo no significa que no nos debamos dar a la tarea de establecerlo. El apoyo y la solidaridad entre sus miembros como patrón estable. Y esto aunado a estrategias familiares de efectividad estrategias de efectividad y manejo del estrés, que eso se traduce en el afrontamiento. Yo parto de lo siguiente: nuestros hermanos y hermanas son por definición nuestros aliados naturales. Nuestros padres algún día nos van a tener que dejar y vamos a quedar con nuestros hermanos. Si lo vemos desde una perspectiva biológica, pues mis hermanos y yo compartimos genes, y si queremos darle preponderancia a esta genética, pues cuidémosla, respaldémosla. Pero eso se enseña. Nadie dice que simplemente porque está el parentesco, los vínculos se van a crear. Eso es falso. Hay que crear escenarios para que se fortalezcan esos vínculos entre hermanos. Y parte de ello tiene que ver con estrategias familiares de efectividad y de afrontamiento. Bueno, y también en el desarrollo de acciones de solidaridad y apoyo, ayudarnos los unos a los otros en familia, y que eso sea algo normal, que eso sea algo común. ¿Saben cuándo se pone en evidencia eso? Y esto va a sonar un poquito cruel, muy cruel. Cuando papá y mamá se mueren, entonces entra la pelea por la herencia. Y eso se desgañitan por una vaca. Oiga, lo único que los vinculaba era una vaca o 4.000 fanegadas en los llanos orientales. Para el caso es lo mismo. No es por el tamaño de la herencia, es cuál era el vínculo que había entre ellos. Soy claro. Hay familias que en el momento de la herencia se fragmentan. En el momento de la herencia se fragmentan. ¿Qué pasó con los lazos que había entre ellos? Pregunta, no saco conclusiones. Expectativas positivas de los padres sobre el futuro de sus hijos. Vuelve y juega. He escuchado padres que se refieren a sus hijos de la siguiente manera: es que usted lo único que hace es sombra, y eso porque está el sol. Y cuando este mensaje es algo reiterado, frecuente, constante, el chico termina cumpliendo con esa programación que se le instaló. Y después, cuando el chico es, como se dice vulgarmente, una caspa, ay, es que este muchachito me salió así. No, a uno no le salen los muchachitos así, uno forma a los muchachitos así. Entonces, siempre tener unas expectativas positivas frente a su futuro. Imaginarse que ellos pueden llegar a ser lo mejor. ¿Y por qué no creerlo? Distribución justa y equitativa de responsabilidades familiares. Aquí tenemos dos extremos, ambos inconvenientes. 4 hermanos, una hermana. Entonces, como ella es la princess, ella no hace nada. Porque como es la niña de la casa, entonces los 4 hermanos tienen que cuidarla y protegerla, lo cual está bien. Pero ella es intocable. ¿Me haces esto? O le digo a mi papá que tú me pegaste. Que no, papá, mira que me pegó, y clavan a los 4 con el psicólogo Vélez, ¿se acuerdan? Cáscara de ganado. El cinturón, y y el primer psicólogo que hubo en las familias. Bueno, y la muchachita, y ella no hace nada, porque como es la niña de la casa. O está el otro extremo, que son 4 mujeres, un varón. Ya le tendió la cama a su hermano, pero ¿y por qué? Porque él es el hombre de la casa después de su papá. Y para el niño entonces el pedazo de carne grande. Y el niño no se mete en la cocina porque los hombres en la cocina huelen a yo no sé qué cosa, no sé, una vaina así. Eso. Era para ver si estaban atentas. Cualquiera de estos dos extremos es insano. El hecho de que uno sea hombre o mujer no lo excluye de una responsabilidad o de una obligación. Que esto sea equitativo y justo entre todos.
No porque eres hombre o porque eres mujer tienes preferencias o exclusiones frente a una cosa o la otra. Acudiendo al sentido común, claro está. Bueno, ¿qué otras condiciones familiares? Apoyo de los padres en las actividades escolares de los hijos. Seré breve. Apoyo escolar no significa hacerle las tareas. ¿Usted perdió el año y lo está repitiendo a través de su hijo o cómo es la cosa? Si tantas ganas tiene de hacer tareas, pues matricúlese nuevamente en el colegio. Pero el que tiene que hacer la tarea es él. Cuando yo era niño, mi mamá nos tenía un tutor educativo, se llamaba Enciclopedia Salvat. ¿Sí? Y lo que Enciclopedia Salvat no resolvía, pues a ella sí entonces le tocaba. ¿Era que mi mamá o mi papá sabían más que la enciclopedia? No, sino que después de haber hecho la consulta en la enciclopedia, si igual seguíamos sin entender, entonces ahí sí se daban a la tarea, mire, es esto así, asá, tin, tan, tun. Salvat, ¿qué es eso? Algunos jóvenes dirán, ¿qué es eso? ¿No era San Google? Bueno, entonces, la supervisión y el apoyo en las actividades académicas no significa hacerles las tareas. Por último, incentivar acciones de apoyo a otras personas para que aprendan a desarrollar algo que se llama la empatía y la solidaridad. No es suficiente con que los niños vayan de curso en curso recogiendo las tapitas estas de gaseosa para los tapatones, o así es como se llama, el tapatón. Esas colectas que hacen de las tapas plásticas de las gaseosas, de las botellas y que se recogen para llevar a una fundación. Sería muy interesante que ellos fueran a la fundación a entregar las tapas y que se pusieran en contacto con personas que están en situación de necesidad. Y no, ojo, incentivar la solidaridad, no estimular la lástima, que eso es otra cosa distinta. Bueno. Entonces, resumiendo, tenemos esta primera mirada hacia el optimismo, aquello que nos ofrece la perspectiva de la resiliencia. Vamos con una segunda mirada, y esta nos la ofrece el señor Martin Seligman y la llamada psicología positiva. Y antes de decir nada, quiero hacer una aclaración. La psicología positiva no tiene absolutamente nada que ver con los denominados libros de autosuperación o motivación o como ustedes lo quieran llamar. De hecho, yo no tengo nada en contra de ese género. Personalmente creo que hay algunos libros que todos deberíamos leer. Hay otros libros que uno dice, uy, no valió la pena la cortadita de este árbol para imprimir este libro. Es decir, en ese género hay de todo. Hay unas cosas maravillosas y hay otras que francamente esa plática se perdió. Pero como la psicología tiene el apellido de positiva, algunas personas creen que forma parte de ese género. Martin Seligman nunca ha escrito un libro dentro de esta corriente o este género literario. Por demás, yo creo que no existe nada que se llama libros de autoayuda. Eso no existe, eso es falso. Hay gente que cree que por comprarle el libro su vida va a cambiar. Eso es lo que yo llamo la posición fetichista o de amuleto. Cambiar el libro y leerlo no te cambia la vida. Cambiar el libro, leerlo y poner en práctica lo que el libro dice, eso sí te puede llegar a cambiar la vida. Pero ¿de quién depende la decisión de emprender acción? De ti. Entonces, ¿cuál es la autoayuda del libro? No, el libro es simplemente unas guías, unas instrucciones, unas sugerencias que tú en tu sapiencia sabrás si tomas o no y las ejecutas. Bueno, cerrado esto, entonces, Martin Seligman no tiene nada que ver con este género. Vuelvo y lo repito, no tengo nada en su contra. Vean este elefantito encadenado a una silla. ¿Y por qué? A los elefantes, los de circo, o bueno, allá en la India el elefante es prácticamente un animal domesticado. Domesticado no es que haga caso, domesticado es que tú controlas la reproducción de ese animal. Bueno,
Cuando son chiquitos a los elefantes los amarran con fuertes cadenas a un árbol grande y el animal se resiste y trata y arma la pataleta y no. A medida que va creciendo le van cambiando el tamaño de la cadena hasta que hay un momento en donde es una cuerda muy endeble y lo amarran ahí a cualquier palo, pero el animal apenas siente la más mínima resistencia, claudica cualquier esfuerzo. ¿Ya? Porque desde pequeño se creó el paradigma de la resistencia. Pues eso fue lo que se dedicó a estudiar Martin Seligman, el concepto de la indefensión o la desesperanza aprendida. Es decir, que después de un número importante de intentos ya no hay nada que hacer. El concepto de la desesperanza aprendida en su momento generó un gran aporte para explicar parte, no totalmente, parte los procesos depresivos. Es decir, aquí tenemos nuevamente el enfoque desde la enfermedad. Y Martin Seligman fue un poco, mejor dicho, él no hubiera podido haber hecho hoy en día los estudios que hizo en ese entonces, porque él se dedicó a electrocutar perros y ahogar raticas para estudiar esto de la indefensión aprendida. Bueno, la Sociedad Protectora de Animales hoy le brincaría la yugular y le decía, oiga, no sea salvaje. En un momento determinado, por una serie de circunstancias, él decide cambiar su óptica. Y a partir de los años 90, se orienta en la otra dirección. Y es cuando, digamos, formalmente se considera, es creada la llamada psicología positiva. Y él dice, bueno, yo he estudiado la depresión durante muchísimos años, pero hagamos la pregunta al revés. ¿Qué es lo que hace que las personas sean felices? ¿Cuál es la explicación de la felicidad? Y él empezó a estudiar esto profundamente. ¿Qué es el optimismo según Seligman? El optimismo nos habla acerca de las causas de los hechos. ¿Cuál es la explicación que tú le das a las causas de los hechos? Y él menciona 3 dimensiones desde las cuales se pueden explicar los hechos. Y habla particularmente de los niños. Cómo los niños empiezan a desarrollar su pensamiento y empiezan a afirmar un estilo explicativo o un estilo de atribución. La primera dimensión hace referencia a la duración, a veces versus siempre. ¿Qué dicen o cuál es la interpretación que se hace de los eventos malos? Voy a poner todo para que ustedes puedan leer. ¿Qué dice el niño pesimista versus qué dice el niño optimista? Ahí podremos hacer el paralelo. Entonces, frente a un acontecimiento malo, el niño pesimista dirá algo así como esto: nadie querrá ser amigo mío en el colegio. En tanto que el niño optimista dice, requiere de tiempo darse a conocer cuando se llega a un nuevo lugar. Es decir, para el niño pesimista, los eventos malos son permanentes. Nadie, es algo generalizador, totalizante. En cambio, el niño optimista le da una atribución de que esto es algo temporal, esto es algo transitorio, es decir, ya pasará. Veamos otro ejemplo. Mi mamá siempre está de mal genio. Y va uno a ver, y no es cierto. O ustedes que creyeron que yo iba a decir. Mi mamá siempre. El niño optimista dirá, hoy mi mamá está de mal genio. ¿Sí notan la diferencia? Algunos dirán que esos son juegos del lenguaje. Recordemos que el lenguaje es una representación del pensamiento, o más bien es una forma de expresar el pensamiento. Entonces el lenguaje dice, en algún grado, cómo pensamos. Y el pensamiento
puede llegar a formarse de manera habitual, es decir, empezamos a consolidar, a formar, a determinar estilos de pensamiento. Es decir, esto no es algo aislado. Por eso hay que prestarle muchísima atención a la forma como nuestros hijos dan a entender las explicaciones de aquello que les pasa. Y aquí entonces ya empezaremos a ver que hay unas formas de pensar correctas y hay otras formas de pensar incorrectas. ¿En dónde está la corrección o no? Y eso no tiene nada que ver con juicios morales. Está con ¿cuál es la coherencia entre la realidad, cualquier cosa que ésta sea, y la manera como yo la interpreto? ¿Realmente mi mamá siempre está de mal genio? Para que esté de mal genio significa que debe estar de mal genio el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, 24 horas, 7 días a la semana, todos los meses, todos los años. Eso implica la palabra siempre. Muy diferente a decir hoy. Otro ejemplo. Pedro me odia y nunca deseará ser mi amigo. Nunca deseará ser mi amigo. Pedro está molesto. Molesto es diferente a odiar. Está molesto conmigo, pero se abre ahí el optimismo. Ya se le pasará. Ya vamos entendiendo dónde está el viso de optimismo acá. Entonces, acontecimientos malos, la mirada del pesimista es permanente, la mirada del optimista es transitoria. Ahora, la duración, pero al contrario, ¿cómo lo interpretan? ¿Cómo interpretan los hechos buenos? Se invierte la polaridad. Es decir, el pesimista sabotea lo bueno y el optimista lo engrandece. La única razón, o sea, no hay más razones, por la que pasé este examen es porque esta vez estudié mucho. Y uno puede decir, oiga, pero pues tiene toda la razón, porque pues para pasar los exámenes se necesita estudiar. ¿Dónde está el saboteo que hace el pesimista? Que él dice que es la única. En cambio, el optimista dice, pasé porque estudié, igual que este, y porque cumplí con mis deberes. Es mucho más amplia y mucho más satisfactoria la explicación que nos da el optimista. Me escogieron para evitar que me sintiera mal, es decir, me escogieron por lástima. Hubo un evento favorable, lo escogieron, pero me escogieron por lástima. Me escogieron porque saben que soy la persona adecuada. Uno diría que aquí esto es que el chico o la chica son manipuladores, y no. Otros terapeutas habrán tenido la experiencia, por ejemplo, digamos, con respecto a la apariencia física, un chico o una muchachita, vea, divinos, y sin embargo se perciben feos. Pero mira lo que dice tu mamá. A ver, Doc, ¿qué mamá va a decir que su hijo es feo? No, pero mira, no te estoy coqueteando, pero tú me pareces una mujer muy bonita. A ver, Doc, eso debe ser alguna técnica que le enseñaron allá en la universidad. ¿No? ¿Y qué pasa con tu amigo? Pues es que es mi amigo, él no me va a hacer sentir mal. No importa quién le dé el halago de, oye, eres una persona bonita, siempre va a encontrar una explicación que sabotea algo que lo hace sobresalir. A eso se refiere el pesimismo o el optimismo en cuanto al estilo de pensamiento. ¿Sí van quedando claras las ideas? Segunda dimensión, el alcance de los hechos. Algo es específico o algo es global. Y nuevamente, ¿cómo se interpretan los hechos malos? Según el pesimista, los hechos malos son globales. Según el optimista, son específicos. Los profesores son injustos. Los profesores, es decir, son todos. El optimista dice, el profesor X es injusto. No, pero eso de decir que los profesores son injustos en algunos casos, es una percepción correcta de la realidad, porque hay profesores injustos. Hay profesores, no los estoy cuantificando, pero que los hay, los hay. La diferencia es que él lo generaliza, él lo especifica.
le caigo mal a todo el mundo, dice el pesimista. O le caigo mal a Jaime. Y va uno a ver y sí, le caes mal a Jaime. Está correcta tu apreciación. El alcance, pero sobre los acontecimientos buenos, nuevamente la tendencia a sabotear. Soy inteligente en matemáticas. Esa es la interpretación del pesimista versus soy inteligente. Esto es específico, esto es global. Voy a hacer el papel de la obra porque canto bien, en lugar de voy a hacer el papel de la obra porque tengo talento. El talento es mucho más global, mucho más general que simplemente cantar bien. Personalización, que sería la tercera dimensión. Esta es un poco más compleja. Voy a ponerlas todas. Seligman diferencia entre la culpabilidad general y la culpabilidad conductual. Y nos dice que el pesimista hace una interpretación permanente, global e interna, en tanto que el optimista transitoria, específica e interna. Y externa, perdón. He perdido el examen porque soy... A ver, un niño no dice, es que tengo déficit cognitivo. No, él dice, es que soy bruto. ¿Ya? Los del déficit cognitivo somos los adultos, pues, que usamos ese término. He perdido el examen porque no estudié lo suficiente. A nadie le caigo bien, le caigo mal a Antonio. ¿Sí notamos la diferencia? La tercera, entonces, mirada del optimismo, la resiliencia. Mirada del optimismo, lo que nos dice la psicología positiva y específicamente en cómo se va desarrollando el pensamiento de los niños. El pensamiento optimista y el pensamiento pesimista. En el extremo, ¿qué pasa con el hiperdesarrollo del pensamiento pesimista? Se crean posiblemente cuadros depresivos. Quienes han trabajado en clínica y han tenido que trabajar con personas con un trastorno depresivo, se habrán dado cuenta que la persona depresiva tiene la tendencia a encontrarle un problema a cada solución. Son muy hábiles en eso. A cada solución le encuentran un problema. Y en ellos es casi que automático. La tercera mirada es quizás no muy, ¿cómo lo diría yo? No estoy bien de tiempo todavía. Es... Cuando estuvimos haciendo el pilotaje, algunas personas me dijeron, uy, Leonardo, pero si es necesario que usted tenga que hablar de eso y mostrar unas imágenes de los judíos exterminados en los campos de concentración nazi. ¿Eso qué tiene de optimista? Todo. La tercera mirada nos la ofrece Viktor Frankl, a quien se le denomina un existencialista optimista. Para quienes no saben quién es Viktor Frankl, psiquiatra judío que vivió en Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial. Fue discípulo de Freud. Bueno, y pues ser judío en 1940, 41, pues no era algo bueno. Y no les tengo que contar la historia. Entonces él es capturado y es llevado a un mal llamado campo de concentración. Digo mal llamado, no eran campos de concentración, eran campos de exterminio. Él y su familia, su esposa y sus 2 o 3 hijas, son separados. A los hombres los mandan por aquí, a las mujeres las mandan por allá. 2, 3, 4 días sin ver a su señora y a sus hijas. Y le pregunta a un compañero de presidio, ¿y nuestras hijas, nuestras mujeres dónde están? Y el otro le señala en dirección a una chimenea humeante, allá están. Ponte en contexto, han matado a tu familia, a lo que más amas, a lo que más quieres, ¿sí? Les recomiendo
Hay un libro mío que se está vendiendo allá afuera, pero por alguna extraña razón yo promuevo más el de Viktor Frankl y no gano comisiones por ese libro. El hombre en búsqueda de sentido. Ese libro yo lo he leído ya 3 veces y voy a iniciar la 4ª lectura. Yo no tengo el hábito de estarme leyendo los libros 4 veces, pero es el único libro que tendrá una 4ª lectura de mi parte. A mí primero como ser humano y segundo como psicólogo, es un libro que me ha impactado poderosamente. El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Si está allá afuera o no, no lo sé. No lo consiguen en la Panamericana. Voy a hablar con la editorial pensándolo bien, en fin. Viktor Frankl en este libro nos relata mucho de lo que yo les voy a contar ahora. Entonces, por eso lo llaman a él un existencialista pero optimista. Él propone 3 rutas para darle sentido a nuestra vida. Ruta número 1, realizando una acción. Entiéndase cuando tú encuentras pasión, gusto, cuando realizas algo. Tu arte, ocupación, un oficio. Entonces yo te haría la siguiente pregunta. El día que deberías estar más jubiloso y entusiasta debería ser el lunes, no el viernes. El que lo entendió, lo entendió. Bueno, ¿por qué vas a hacer en otro trabajo que hago yo con chicos, perspectiva de tiempo futuro, que de esto tiene que ver? Yo les digo a los chicos en su sesión de orientación vocacional, ¿tanto te gusta lo que harías que lo harías gratis? Dicen, ay, pero es que nadie va a ser tan tonto de hacerlo gratis. No, tienes toda la razón. La gente es más patética que eso, la gente no lo hace gratis. La gente paga para que le enseñen a hacerlo. ¿Cómo así? ¿Y qué? ¿Cuando tú vas a la universidad no estás pagando? Pues claro, y tú pagas para que te enseñen a hacer tal cosa, ¿o no? Entonces, cuando tú has pagado un semestre de universidad y tú estás pensando en capar clase, tú te estás autorrobando. ¿No se supone que eso es lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te encanta? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Ustedes por qué creen que muchos jubilados se deprimen una vez que los dan de alta? Porque el mensaje que la sociedad les dice es: tú ya no sirves para nada. Y las personas mayores son como las bicicletas, si se quedan quietas, se caen. Y muchos después de que están jubilados siguen haciendo algo y se meten en la Junta de Acción Comunal a través de una acción para seguirse sintiendo útiles. Segunda forma de encontrarle sentido a la vida, amando a otro. Pero amando a otro es amar a otro. Ay, es que siento mariposas aquí en el estómago. ¿Será que lo que tiene son amibas? Eso no es amor. El amor es un sentimiento, el amor es una decisión. El amor no es un sentimiento, es una decisión. La tercera forma, simplemente se la menciono, el doctor Efrén Martínez esta tarde profundizará mucho más en algunos de los conceptos que yo estoy presentando acá. La tercera es el sufrimiento. Entonces le endoso al doctor Efrén Martínez la explicación de cómo así que por el sufrimiento se le puede encontrar sentido a la vida. Ya quedó él consignado con esa tarea. El poder de una visión. ¿Qué es esto del poder de una visión? Frank se propuso 3 cosas en su cautiverio. Número 1, yo voy a sobrevivir, voy a salir vivo de esta vaina. Acuérdense, le mataron a su familia. Número 2, todos los días voy a aprender algo nuevo. Y uno dirá, uy, pero en medio de un campo de concentración, ¿qué cosas puede uno aprender? Pues tanto aprendió él que desarrolló un nuevo modelo, la que se denomina la tercera escuela vienesa de la psicología. Primera, psicoanálisis y Freud. Segunda, Adler y la psicología del poder. Mucho de lo que se ha hablado de la disciplina positiva tiene como simiente o como inspirador a Alfred Adler. Y tercero, la logoterapia y Viktor Frankl. Entonces, ¿qué se puede aprender en un campo de concentración? Mucho. La tercera, ayudaría a todo el que pudiera. Recordemos que él era médico y como médico él tenía una serie de conocimientos que podía favorecer la ayuda a otras personas. Esto es copy-paste
de lo que dice en su libro El hombre en búsqueda de sentidos. Entonces, si obvié aquí poner Víctor Frank, se los pongo, entonces ya no estoy incurriendo en plagio. Bueno, lo leeré. Me obligué a pensar en otras cosas. De pronto me vi de pie en la plataforma de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y caliente. Frente a mí tenía un auditorio atento, sentado en cómodas butacas tapizadas. Yo daba una conferencia sobre la psicología en un campo de concentración. Uno diría, el tipo se psicotizó. Mediante este método, mejor dicho, él dice ahí que logró mantener distancia de lo que estaba pasando en ese momento y que eso le ayudaba a que todo pasara como más rápido. Uno diría, una técnica de negación y de evasión de la realidad. Resulta, pasa, sucede y acontece que algunos años después, él daba conferencias en recintos universitarios, en amplias salas llenas de jóvenes, unas salas cálidas, butacas cómodas, y él hablaba acerca de la psicología en el campo de concentración. Es decir, aquello que él vio en medio de su reclusión terminó haciéndose realidad unos años más tarde, porque él empezó a construir una visión. ¿Cuál es la otra mirada del optimista? Del optimismo, la construcción de una visión. Esto aplica para niños, jóvenes, adultos, viejos, para individuos, comunidades, organizaciones. No recuerdo, el gran libro en alguna parte dice algo así, y mi pueblo pereció por falta de visión. El gran libro, la Biblia. ¿No? Y mi pueblo pereció por falta de visión. Dentro de la construcción del optimismo es importantísimo construir una visión de futuro, lo que en psicología se conoce como perspectiva de tiempo futuro, que es una variable supremamente trascendente, entre otras, en la prevención del suicidio, la prevención del consumo de sustancias, en fin. ¿Qué otra frase nos pone Víctor Frank? El prisionero que perdía la fe en el futuro, entiéndase, su futuro, estaba condenado. Él relata en el libro que muchos hombres con una gran contextura física, es decir, hombres físicamente muy fuertes, murieron. Y otros que eran así enclenques, así como yo, sobrevivieron. La diferencia no estaba en su fortaleza física, la diferencia estaba en su fortaleza actitudinal y su fortaleza mental, si el término se me permite. ¿Y qué era lo que proporcionaba esa fortaleza? La construcción de una visión de futuro. En ese sentido, les tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que ya sabemos que existe, la mala es que la cultura no ayuda mucho a favorecer eso. Nuestra cultura latina es terrible, bueno, no sé si los latinos, voy a hablar de los colombianos. Somos terriblemente cortoplacistas e inmediatistas. Y como es algo, pues, ¿para qué? No sé qué, si sé cuándo. Eso dicen que la geografía tiene algo que ver con eso. ¿Por qué? Aquellos pueblos que vivían al norte, es decir, donde hay estaciones, aprendieron a prever. Se vienen 3 meses de invierno, guardemos ahora ciertos alimentos que sabemos no se van a conseguir en invierno. Tomar decisiones pensando en cómo será el futuro. Pero aquí uno sale aquí a Bogotá. ¿Sabían ustedes que ahorita ya se está acabando la cosecha de cerezas? ¿Sabían o no? Hay alimento en las calles y gente muriéndose de hambre. Y la cereza es una, doctora, si estoy equivocado me corrige, es una gran fuente de vitamina C. Y hay cerezas pudriéndose, bueno, no todas porque yo me cojo y me agacho y me como algunas, me encantan. Yo era ladrón profesional de cerezas, no le cuenten a nadie.
como tenemos la disponibilidad ahí, no, pues ya después salimos al río, tiramos un anzuelo y ahí conseguimos pescadito, ajá. No te burles de los costeños. Yo soy de origen costeño, entonces me puedo burlar si quiero de ellos también. ¿O ustedes de dónde creen que es el ajá? De Barranquilla, en fin. Debemos entonces fortalecer nuestra propia construcción de una perspectiva de tiempo futuro para transmitírsela a los jóvenes. Y no simplemente dejarnos inundar de esa tendencia cortoplacista. Un japonés empieza a fabricar un bonsái sabiendo que su nieto terminará su trabajo. Entonces, como es urgente que su nieto termine ese trabajo, ¿cuándo tengo que empezar? Hoy, ya mismo. Y ahí le encomiendo esa misión a mi nieto, terminar un bonsái. Me quedan 8 minutos 44 segundos. Víctor Frank decía: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud, y esto es supremamente poderoso, escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y finaliza: ¿qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. De una manera hermosa, elegante, sutil, casi que sublime, Víctor Frank le da una bofetada a muchos de nuestros modelos científicos positivistas deterministas. Y él dice: no, eso no es así. ¿Con qué evidencia? Con la evidencia de que sobreviví a un campo de concentración. ¿Y cuál es tu evidencia? Ups. No, él no era así de guache como lo soy yo, pero su intención, por eso digo, él era un hombre muy sublime, muy diplomático, cosa que no soy yo. Necesitamos batería porque esta vaina se va a apagar. Víctor Frank habla de 3 conceptos: libertad, decisión; responsabilidad, hacerse cargo de las consecuencias de la decisión. Por eso él dice que si bien en la costa oriental de los Estados Unidos hay levantada una estatua a la libertad, en la costa occidental debería haber una estatua levantada a la responsabilidad. Libertad y responsabilidad son indisolubles. Son hermanitas que siempre van juntas de la mano. Amamos la libertad, adoramos la libertad, hasta morimos por la libertad. Pero cuando nos hablan de responsabilidad, ¡oh! Leonardo, te pusiste antipático. Recuerdo alguna vez en un escenario de clase: Leonardo, pero es que eso es un juicio de valor. Perdón, ¿la responsabilidad es un juicio de valor? Sí. Bueno, y si fuera un juicio de valor, ¿cuál es el problema? Como si los juicios de valor fueran siempre algo ilegal y moral o que engordara. No. Y por último, fe. Todo esto, libertad, responsabilidad más fe, nos lleva a la autodeterminación. Y ahí es donde yo hago la pregunta: ¿acaso una de las máximas, una de las intenciones, uno de los propósitos de nuestra educación no es crear seres autónomos? O al menos eso es lo que consignan la mayoría de los manuales de convivencia, ¿o no? Crear seres autónomos. Ya para finalizar, ¿qué se puede hacer en casa? Calculé mal mi tiempo. Afirmaciones de las cualidades, talentos, dones y virtudes que tengan tus hijos. Nuevamente ese enfoque hacia lo positivo. Construcción de expectativas positivas. Bueno, oiga, pero eso es tomado de la intervención de la doctora Lina, pareciera. Expresarle el respaldo en el emprendimiento de sus sueños. Vuelve y juega. Demostración incondicional de afecto. Hombres, besen, abracen, denle palabra de afirmación a sus hijos y a sus hijas. ¿Y por qué le habla a los hombres? Porque es que ustedes, las mujeres, lo hacen por default. Yo no les tengo que enseñar a ustedes eso, ustedes ya lo saben hacer. En cambio, a nosotros los varones nos cuesta un poco más de trabajo. Y está demostrado que el efecto del abrazo de la madre no es el mismo efecto del abrazo del padre.
Los niños nunca dudan del amor de la mamá, pero siempre están considerando si papá los ama o papá los quiere. Entonces, cuando hay una expresión de afecto por parte de papá, eso fortalece enormemente. Por favor, no estoy diciendo que las mamás dejen de apapachear o acuchichear, no. Y así yo le dijera que lo hicieran, pues no lo van a hacer. Marco normativo claro, justo y firme, ya lo mencionamos. Crearles retos y oportunidades de crecimiento, es decir, para que no los volvamos unos inútiles. Cuando un chico de 17 años llega a mi consulta diciéndome, doctor, es que me siento como un inútil, yo la verdad no le contradigo porque de pronto tiene la razón. ¿Pero por qué se volvió un inútil? Porque le dejamos de proporcionar retos y oportunidades de crecimiento. Por eso se volvió un inútil. Incentivar en ellos el amor por aprender cosas nuevas por su propia cuenta. Ya lo dije una vez y no me echaron, entonces no creo que me vayan a echar acá. Pero igual pongo la anestesia. La educación formal te dará lo suficiente para que logres sobrevivir. Aquello que decidas aprender por tu propia cuenta y riesgo, eso te dará la libertad. Y eso se lo tenemos que decir a los chicos. Aquello que tú decidas aprender por tu propia cuenta y riesgo, eso te dará libertad. Y tal y como están las condiciones hoy en día, eso es hoy tendencia. Yo a un chico, él tenía ahí un rollo quiere ser productor musical, 14 años. Yo simplemente le dije, Adobe Audition, no más. Adobe Audition, sí, con eso usted puede editar sus pistas ahí de música. Bueno, a los 15 días el man manejaba el Adobe Audition al derecho y al revés. Yo le digo, hermano, ¿y usted qué hizo? Fácil, me metí a YouTube, busqué los mejores tutoriales y aprendí. Fomentar el sentido de la disciplina y la perseverancia. Y aquí simplemente hablo de alguien que es emblemático en ese sentido. Yokoi Kenji. Tarde que temprano la disciplina vence la inteligencia. Tarde que temprano la disciplina vence la inteligencia. Ya para cerrar, ¿qué sucede cuando los padres deciden apostarle a los sueños de sus hijos? Ay, doctor, pero es que usted no sabe cuál es mi situación. Resulta que mi hijo quiere ser músico y con eso se va a morir de hambre. Voy a decir otra cosa fea, horrible y espantosa, pero no me importa. Yo no estoy aquí para ser amigos. Uno puede ser un psicólogo, médico, abogado, ingeniero, odontólogo, mediocre y uno sobrevive. Uno sobrevive. Pero si tú decides ser un deportista de alto rendimiento, un artista, un músico, cualquiera de estos caminos, mediocre, te vas a morir de hambre. Esos caminos solamente demandan una cosa de tu parte, tu vida entera. Uy, lo interesante es que hay gente que está dispuesta a entregarla. ¿Qué sucede cuando decidimos apostarle a los sueños de nuestros hijos? Suceden cosas como estas. Simplemente quería mostrarles el videíto de un grupo que se llama Morat. Unos muchachos que no tienen 21 o 22 años. Morat. Y ahorita están arrasando en España. Arrasando. Veo por acá una sonrisa que se está extendiendo así de oreja a oreja. Porque ella es partícipe de eso. ¿Cierto? ¿La menciono o no la menciono, doctora Elbrigar? Ella es partícipe de eso. Ella los incentivó, ella los motivó y otras personas más. Y en su momento, uy, pero ¿cómo así? Están arrasando en España. Porque hubo un padre, una madre, una educadora que decidieron creer en los sueños de estos jóvenes. Amigos, amigas, el acosador, se me acabó el tiempo, como dije siempre, o como digo siempre, no espero que esto les haya gustado, espero que les haya servido.